Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a una presentación más de estos temas que hemos estado llevando a cabo como parte de la formación política de los migrantes en Estados Unidos, Canadá, principalmente en Estados Unidos, que es donde tenemos más personas, y pues hemos estado dando una serie de presentaciones sobre leyes migratorias, sobre la historia del muro fronterizo, y pues el día de hoy vamos a hablar sobre las redadas en los campos de Estados Unidos, qué es lo que está pasando en estos momentos allá en Estados Unidos, pero también pues hay que dar un contexto para poder entender que lo complicado que está siendo para nuestros paisanos allá en Estados Unidos. No es algo nuevo, es algo que se ha dado históricamente y que creemos que pues debemos pues de señalar para que las personas pues conozcan tanto los migrantes su historia allá como los que están por acá y que son normalmente los que pueden tener injerencia en las leyes que se están implementando en Estados Unidos, en México también. Estamos impulsando una reforma migratoria en México que contemple el retorno de los migrantes, y para ello pues tenemos que entender cuáles son las problemáticas que presentan ellos el día de hoy por allá en Estados Unidos. Bueno, pues esta es una presentación que he elaborado, y pues una vez que la termine, pues estará abierto esto para preguntas. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal del Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes. Hablemos de migración. Y bueno, y se subirá en las demás plataformas que estamos manejando. Pues para dar inicio, tenemos que hablar de hacer un análisis de las tácticas, políticas y consecuencias humanas de la fiscalización migratoria en el campo estadounidense, desde la operación Wetback hasta la nueva ola de operativos en el 2025. Ya habíamos hablado de estas leyes migratorias desde que Estados Unidos llegan los primeros colonos, cómo ha ido progresando y siempre ha sido represiva, criminalizando la migración y para beneficio del gobierno. El día de hoy vamos a ver las acciones que van contra un grupo sumamente vulnerable, como son nuestros trabajadores en el campo. Las redadas contra los trabajadores migrantes en el sector agrícola en Estados Unidos ha sido una herramienta de control No migratorio sé si videos como recurrente, para compañeros de medios, pero ahorita recurrente en perdón, recurrente y cíclica, cuya intensidad y enfoque han variado drásticamente según la administración presidencial. Este reporte está basado en una verificación de datos y reportes de campo recientes. Ofrece una visión estructurada de esta compleja problemática, detallando su evolución, sus momentos más críticos y el impacto profundo de las comunidades de trabajadores de la industria agrícola. Como en todos los temas que son migrantes, intentamos sacar toda la información posible, pero siempre va a haber algo que va a hacer falta, que iremos complementando poco a poco, y sobre todo en el sector agrícola, en donde más se violentan los derechos de los migrantes. Vamos a revisar. Prácticamente pues son dos periodos, el periodo de la preamnistía y la era de la deportación masiva, en el cual, bueno, pues vemos cómo antes de la historia de esta amnistía de 1986, la política se caracterizaba por operativos de deportación a gran escala, a menudo con un enfoque militarizado y sin garantías procesales adecuadas, que vamos a ver que el día de hoy se empiezan a repetir. Vamos a tomar en cuenta el programa Bracero de 1942 a 1964, aunque fue un programa de trabajadores invitados, sentó las bases para una economía agrícola dependiente de la mano de obra mexicana y normalizó la presencia de agentes de inmigración, entonces el INS, en las zonas rurales. Aquí el programa Bracero, nosotros lo que hemos visto es cómo primero básicamente sienta las bases para lo que va a ser los flujos migratorios a posterior, en el cual ven que ya no se necesita estar sacando permisos de trabajo, sino que ya hay una constante. El migrante mexicano sabe que puede pasar fácilmente en esos años hacia Estados Unidos, evitan el estar sacar permisos para evidentemente pagar menos y no tener que cumplir con todas los protocolos de contratación, lo cual implementa pues un ahorro para los contratistas. Y esto va a formar dos cosas. Una, la costumbre del migrante mexicano desde el campo a salir hacia Estados Unidos, y también va a permitir a que Estados Unidos poco a poco empiece a utilizar a las patrullas fronterizas para empezar a sacar de una manera sumamente masiva, a sabiendas de que así como lo sacan, prácticamente los regresan, algo que el día de hoy
Ya no se ve en las detenciones de migraciones la identificación falsa. En aquel entonces detuvieron a miles de Pedros Infantes, de Panchos Villas, de Emiliano Zapatas, porque todos se daban, ponían el nombre que querían, lo sacaban y en automático entraban y cambiaban su nombre y no había una manera de poder identificar una reentrada. En ese entonces, el día de hoy ya con los datos biométricos que se toman, te pongas el nombre que te pongas, te encuentran. Bueno, dentro de este contexto del programa Bracero, donde era una migración, se puede decir que legal, había quienes llegaban de manera legal, pero también había quienes no lo hacían, puesto que no era tan necesario. Los mismos que firmaban sus contratos temporales traían a personas porque sabían que les iban a dar contratos sin necesidad de estar siendo contratados. Aquí viene la operación Wetback de 1954, en la cual se lanza bajo la administración de Eisenhower. Esta fue la campaña de deportación más agresiva de la historia de Estados Unidos, con tácticas paramilitares. Agentes del INS abarrieron los estados del suroeste, deteniendo y deportando a más de 1 millón de personas de origen mexicano, incluyendo ciudadanos estadounidenses. El objetivo era una expulsión masiva, generando el clima de terror en las comunidades. Vemos cómo este tipo de deportaciones masivas el día de hoy se está nuevamente viendo con la administración de Donald Trump. Hay un pequeño giro de la ley, gracias a la ley IRCA, esta amnistía de 1986, que es la Ley de Reforma y Control de Inmigración, la cual representa un cambio de paradigma. Por un lado, otorga amnistía que legaliza casi 3 millones de inmigrantes, incluyendo a 1.1 millones de trabajadores agrícolas. Por otra parte, introdujo por primera vez sanciones a los empleadores que contrataran a sabiendas a trabajadores indocumentados. Paradójicamente, esto no elimina el problema, sino que lo transformó. Incentivó la subcontratación a través de intermediarios y empujó a la fuerza laboral aún más a la economía informal para eludir las regulaciones, que también hemos hablado de esto y en un futuro cercano hablaremos exactamente de todo lo que implica esta ley IRCA. Este, Después viene el periodo post-IRCA, que es de 1987 a 2005, donde hay una calma aparente y operativos discretos. Tras el IRCA, las redadas masivas y periódicas en el campo disminuyeron, el enfoque del INS se trasladó parcialmente hacia las investigaciones de los empleadores. Los arrestos de trabajadores ocurrían, pero generalmente de forma más discreta y como resultado de investigaciones en órdenes judiciales como parte de barridos a gran escala. No obstante, se registraron operativos notables en industrias específicas como las redadas de Mountain Farms en Carolina del Norte en 1997 y Nebraska Beef en 1998. En ese entonces, las redadas llegaban directamente a los centros de trabajo y ahí hacían las detenciones. Llegó un momento, sobre todo a los inicios del 2000, en donde empiezan a disminuir este tipo de acciones por el golpe tan duro que se le daba a las empresas al llegar y dejarlos prácticamente sin mano de obra, lo cual metía en grandes problemas a estas empresas. Y ahí es donde ya llegamos al 2005, donde bajan sustantivamente este tipo de acciones. En la administración de George W. Bush, que es del 2001 al 2009, llega el regreso de las redadas masivas. A mediados de la década del 2000 y bajo la nueva estructura del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, las redadas masivas en lugares de trabajo regresaron con fuerza. El caso más emblemático fue el Swift Raids de diciembre del 2006. En una operación coordinada, agentes del ICE allanaron 6 plantas procesadoras de carne de la empresa Swift Co. En 6 estados, resultando en la detención de casi 1.300 trabajadores en un solo día. Esta acción marcó el retorno de las tácticas de arrestos masivos como principal herramienta de disuasión. Evidentemente, esto después de los atentados de septiembre 11 viene esta problemática de que empiezan a implementar la fuerza que agarra ICE, la fuerza que agarra el DHS, los apoyos económicos que se estaban dando a estas dos dependencias que tienen que ver con la migración, y pues vienen otra vez estos arrestos masivos que eh, siguen hasta el día de hoy. Ya durante la administración de Barack Obama, que es del 2009 a 2017, un cambio hacia las redadas silenciosas. La administración de Obama modificó la estrategia criticando el alto costo humano y la ineficiencia de los operativos masivos. El DHS
puso fin a esas prácticas y se enfocó en dos áreas principales. Una fue las auditorías a empleadores, que era la I9, las auditorías con este formulario, conocidas como redadas silenciosas o redadas de escritorio. ICE incrementó drásticamente las auditorías de los formularios I9 de las empresas, imponiendo multas millonarias a los empleados que no cumplieran la ley. Esto fue en parte puesto que no todas las empresas que estaban ¿cómo se llama? Contratando indocumentados fueron castigadas y no eran selectivas. Se elegía a unas cuantas que eran las que iban a ser castigadas y las demás, pues no pasó a mayores. También se hacía una priorización de criminales a través de programas como Comunidades Seguras y la lista de prioridades de control. El enfoque de las deportaciones se centró en inmigrantes con antecedentes penales graves, no en trabajadores sin récord criminal, aunque las deportaciones alcanzaron cifras récord. Las redadas indiscriminadas en granjas y fábricas se redujeron significativamente. Esto llevó a que la administración de Barack Obama fuera la que más personas, más migrantes ha deportado en la historia de Estados Unidos. No hizo tanto escándalo, pero sin embargo fue el que más personas deportó. Amplio. Bueno, y con esto nos vamos a la siguiente administración, que es el primer mandato de Donald Trump, en el cual hay una explosión de la fiscalización laboral. Con la llegada de Trump a la política de mano dura, regresó y intensificó. Una orden de ejecutiva del 2017 amplió las prioridades de deportación para incluir prácticamente a cualquier migrante indocumentado. Existió un aumento exponencial, la cual las investigaciones laborales de ahí se dispararon a más de 3.500 ¿cómo se llama? En el 2018. Las redadas más notables, si se redujeron operativos de alto perfil que generaron un pánico generalizado. En Tennessee, en el 2018, una redada en una planta cárnica en Bean Station resultó en la detención de 97 trabajadores, la mayor redada laboral en una década en ese momento. En Mississippi, en el 2019, el mayor operativo en un solo estado en la historia de Estados Unidos, ahí se arrestó a 680 trabajadores en 7 plantas de procesamiento de alimentos, dejando a cientos de niños sin sus padres y devastando las comunidades locales. Este impacto fue inmediato, empezó otra vez lo mismo que vimos el día de hoy, que es ausentismo laboral por miedo, caída en la producción de sectores claves y un profundo trauma comunitario. Y así se fue la administración de Trump. En la administración de Biden viene un cese de estas redadas masivas. En octubre del 2021, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió una directiva que ponía fin formalmente a las operaciones masivas en lugares de trabajo. La administración Biden argumentó que estas redadas eran ineficaces y que los empleadores explotadores a menudo las utilizaban para reprimir la organización laboral. El enfoque de ICE volvió a centrarse en investigaciones a los empleadores que violan la ley, a las leyes laborales y cometen abusos y en priorizar la deportación de individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional. Y pues básicamente vimos en esta administración de Joe Biden cómo estuvo relativamente tranquilo en comparación con otras administraciones, pero también el número de migrantes que deportó a pesar de no haber hecho tanto escándalo sí fue inclusive en algún momento superior al de Barack Obama. Esto nos trae a esta administración de Donald Trump, la cual, bueno, se está viviendo al día de hoy, es la reactivación agresiva. Desde principios del 2025, la nueva administración de Trump ha reactivado y ampliado drásticamente las políticas de su primer mandato. Hay un aumento de presupuestos, se ha impulsado un presupuesto sin precedentes para ICE, con propuestas que elevan su financiamiento anual a aproximadamente 8.000 millones en cifras reportadas entre 2.7 mil millones de dólares con 75.000 millones asignados a las agencias en los próximos 4 años, con el objetivo de ejecutar hasta 1 millón de deportaciones al año, lo cual se ve un tanto difícil con los números, en el cual se reporta que hay aproximadamente 300 mil
migrantes que han sido deportados hasta el momento por Donald Trump, lo cual lo deja 700,000 por debajo de los números que él quiere. Y bueno, eso representa un problema porque sabemos que va a intentar el sacarlo. También viene la reactivación de las redadas, los operativos en granjas y fábricas se han reanudado con agresividad, a menudo en comparación con oficinas de sheriffs locales. Hay casos como el de Oxnard y Camarillo en California en julio del 2025, donde se reportan que hay un aumento significativo en la presencia de ICE y arresto en los campos de fresa de Oxnard. En la cercana Camarillo, un operativo en un invernadero resultó en una tragedia cuando un trabajador falleció al caer mientras intentaba huir de los agentes. El impacto pues vuelve a ser el de la primer mandato de él. Pues la gente tiene miedo, no sale, no va a trabajar. En las zonas agrícolas del sur y sureste se reporta un clima de miedo intenso, ausentismo laboral y creciente desconfianza que amenaza con dejar los campos sin cosechar. Medios como por ejemplo La Jornada y Democracy Now! Han documentado el temor que paraliza a las comunidades agrícolas. Eh, Hay tendencias en lo que está ocurriendo, que es la historia de las redadas contra trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Es un péndulo que oscila entre políticas de deportación masiva y enfoques más regulatorios centrados en los empleadores. La administración republicana, particularmente las de Trump, han favorecido las demostraciones de las fuerzas a través de redadas masivas, mientras que las demócratas han optado por estrategias menos visibles, pero con un impacto significativo en las empresas. La tendencia actual en este 2025 marca un retorno de las tácticas más agresivas financiadas con un presupuesto sin precedentes. Las consecuencias van más allá de las cifras de arresto, causan un profundo daño económico al sector agrícola, desestabilizando a las familias y comunidades que son pilar de la producción de alimentos del país y, como demuestran los eventos recientes, pueden tener desenlaces trágicos. El debate entre la soberanía fronteriza y la estabilidad de una fuerza laboral esencial sigue sin resolverse, con los trabajadores migrantes atrapados en el centro del conflicto. A pesar de que llegaron las deportaciones masivas en los campos y después hubo inclusive una declaración de Donald Trump que eran trabajadores esenciales y que no los iba a estar persiguiendo, sabemos perfectamente que no es el caso, que sí, que a pesar de que se dio esa indicación, se sigue intentando el, eh, el deportar, y ahorita vamos a dar exactamente esos números. Eh, de las personas, las redadas contra trabajadores agrícolas por cada uno de los estados. Igual no pretendo mostrar aquí un reporte súper completo. Es muy complicado saber los números de los migrantes que han sido detenidos y deportados por ICE. Hay muchos números que de repente varían. Los informes de los consulados a veces no son los más exactos. Y bueno, pero vamos a intentar hacer los casos más significativos, ¿no? Por ejemplo, la investigación que logré realizar es hasta el 25 de julio del 2025, y son datos recopilados de ICE, prensa local y algunas organizaciones no gubernamentales. En California se dio en los condados de Napa y Sonoma. El 12 de marzo del 2025 fueron 120 personas, trabajadores que fueron detenidos, retenes en carreteras cerca de San Elena y Sonoma. Después fue en Valley Central, que está en Fresno y Kern. El 18 de abril y el 5 de junio hubo 95 detenciones en cultivos de personas que estaban en cultivos de almendra y más de 110 cultivos de uvas y cítricos. El patrón fue: los agentes ingresaron al campo durante una jornada laboral y pues no hubo posibilidad de que escaparan estas personas. En el caso del estado de Texas está Valley del Río Grande. El 20 de febrero del 2025 fueron detenidos 85 trabajadores con el apoyo de la patrulla fronteriza de Texas, utilizando la ley SB 4 que ya está en vigor allá. En Panhalet, el 15 de mayo del 2025, 63 trabajadores, incluyendo jornaleros temporales, fueron detenidos. Hubo utilización de helicópteros para acercar los campos de esa región. En caso de no solamente en esos estados, sino también por ejemplo, en Washington, en Yakima Valley, el 3 de abril y 22 de junio del 2025, hubo 75 detenciones en lecherías, 48 detenciones en huertos. El impacto fue de 200 niños reportados sin padres, según Columbia Legal Services. En el estado de Florida,
Immokalee, en un sembradío de tomates y cítricos, el 8 de marzo del 2025, 102 migrantes agricultores fueron detenidos. Se aplicó la ley SB 1718, en la cual pues se requiere el E-Verify como registro. Sabemos que Texas, Florida son los últimos que han implementado leyes sumamente fuertes contra los migrantes. En el estado de Georgia, en el condado de Peach, que el 15 de junio del 2025, 68 trabajadores fueron detenidos. El ACLU documentó allanamientos sin orden judicial. En el estado de Michigan, en West Michigan, donde se cultiva manzana y arándanos, el 21 de mayo del 2025, 52 trabajadores fueron detenidos. Se identificaron mediante base de datos de licencias de conducir. Con esto, más o menos los números, que igual son los que se tiene registro, pero estamos seguros que hay más. Por ejemplo, tan solo en California ha habido 4 redadas grandes, donde son más de 325 personas que han sido detenidas. Uvas, almendras y cítricos son los cultivos que se han visto afectados. Texas, las redadas han sido 3, con 148 detenidos. Cítricos, cebolla y papa son los cultivos que hay en esa región. En Washington se tiene registro de 2 redadas grandes de 123 personas que fueron detenidas con un cultivo de manzana y lúpulo. Florida, una sola redada, tenemos registro con 102 personas detenidas en sembradíos de tomate y naranja. Georgia con una redada, 68 personas detenidos, sembradío de durazno. Michigan, una redada, 52 personas, manzana y arándano. Estos números son significativos porque aquí también podemos empezar a utilizarlos como medidas para impulsar este tipo de sectores: uvas, almendras, cítricos, manzanas, todo esto en México, y traernos a esos migrantes acá, el implementar programas que permitan que estos agricultores de estos productos puedan hacer lo mismo en México, con no el mismo salario que en Estados Unidos, pero sí con un salario digno que les permita vivir bien y pues quedarse ya en nuestro país. Los patrones comunes que están ocurriendo en estas detenciones en el campo son: el 78% están ocurriendo al amanecer entre 5 y 7 de la mañana. Las tácticas son bloqueos de caminos rurales. Se buscan la lista de empleados exigidas que se le están exigiendo a empresas, especialmente en Florida y que es Georgia. Las respuestas legales, pues ya hay demandas, ¿no? Por el CLU en California, Minneapolis, allanamientos por allanamientos inconstitucionales. Existe protección condicionada, juzgados que es Washington. Ordena liberar a padres de niños menores de 12 años en abril del 2025. Estas son un poco de las fuentes en las que hemos estado buscando la información: en el ICE Newsroom, DHS Statistics, las organizaciones no lucrativas y la prensa, es el United Farm Workers, el cual nos da un mapa de redadas en tiempo real. Que igual es interesante, pero falta mucho todavía por poder alimentar este mapa. Y el ProPublica, la serie Raid Watch, datos verificados con abogados locales, así como IP Noticias, colectivos de periodistas rurales, entre otros. Existen limitaciones y advertencias. Por ejemplo, ICE no reporta todos los casos, solamente el 30% de redadas son documentadas, primeros por organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, la redada de Idaho en julio de 2025, que no contiene datos oficiales. Después está el sesgo en datos de comunidades indígenas, mixtecos, zapotecos, evitan denunciar por barreras lingüísticas. Eso es más o menos a lo que se están enfrentando tan solo el área de lo que son los migrantes que están trabajando en los campos de cultivo allá en Estados Unidos. Bueno, pues esa es la presentación de este tema. Hace falta mucha información. Los números, lo que yo rescato de esto es ver la diferencia en el número de detenciones en comparación, por ejemplo, con los de las personas detenidas en Estados Unidos, en Los Ángeles, en los disturbios que hubo
hace unos meses, se queda muy por debajo, a pesar de toda la gente que llegó y protestó, comparado con los números tan grandes que habla de 100, 200, hasta 300 personas que pueden ser detenidas en los campos de cultivo. Habrá que ver cuál es la relación entre o cuando se checan estas listas de empleados, para que vayan. Muchas veces algo que sucedió en el pasado era que los mismos empleadores le hablaban a ICE para que fuera y se llevara a los trabajadores, para evitar con esto el tener que pagar los salarios, más aparte ¿cómo se llama? El hecho de, pues sí, deshacerse de los migrantes una vez que ya no son necesarios para los agricultores, a sabiendas que tarde que temprano llegará más gente y pues cubrirá esos puestos que ellos están dejando libres en ese momento. Bueno, pues esa es la información que tengo en cuestión de las detenciones en el campo allá en Estados Unidos, y pues creo que tenemos que seguir buscando más información para que la gente esté bien informada. No sé si tengan algún comentario. No sé si te llegan algún tipo de este tipo de casos, o es más difícil que llegue el caso de las personas del campo a las cortes a que busquen un abogado. ¿Cuál es tu experiencia, Aaron? Mira, sí han llegado, y la verdad es más complicado cuando llegan, porque hay mucha comunidad indígena que ha sido arrestada, como bien lo estaba señalando, y ahí es un problema que en la barrera del lenguaje. Yo ahorita tengo un caso de una familia desplazada en Oaxaca. Se vino toda la familia, desde el papá, los hijos, las esposas de los hijos, los nietos, y hablan mam. Y sí es mam. Bueno, el chiste es de que no encontramos un traductor para poder ayudar a estas personas cuando le toman la declaración para hacer la petición de asilo, que legalmente se tiene que hacer en el idioma que hable. Entonces ahí tenemos un problema. Segundo, sí ahí hay una situación que yo creo que ya se está acabando esa teoría que decían, bueno, si sacamos 50, de todos modos hay una línea de 100. Creo que ese discurso se está desgastando y ya se está acabando, porque la gente, por mucho o por muy necesitada que esté, lamentablemente, creo que en este momento no está intentando cruzar o llegar o sea, son los que están aquí, pero tal vez, y no tengo el número, sería interesante conocerlo, pero tal vez el número de mexicanos, de trabajadores agrícolas que están cruzando ahorita por la frontera, de estar en cero o ha de ser muy, muy bajo. Y creo que ese discurso eventualmente o sea, les va a pasar factura, no solamente al gobierno, también a nosotros los que vivimos de este lado, porque obviamente los vegetales, las legumbres, las frutas, la carne, todo se va a ir para arriba. Entonces yo creo que esa situación lamentablemente va a ser nos va a afectar, y yo insisto, el presidente Trump quiere llegar a deportar 2 millones de personas, como la administración Obama más o menos, para decir que él es el deportador en jefe y después ya dedicarse a otra cosa. Entonces yo creo que esto lamentablemente todavía va a seguir. La única opción o la única ventaja eventualmente sería que la gente no se estuviera contratando. Vamos a ver, el director de ICE el jueves o viernes declaró que sí habían cometido errores al agarrar trabajadores indocumentados, que habían ido por criminales, que iban a seguir yendo por criminales. Esto lo hemos estado yendo desde que empezaron, pero siguen deteniendo a personas. Y además hay un caso, el día de ayer llegué yo de México. Regularmente en estas épocas venía pues mucho hispano, supongo que ciudadanos o residentes viajaban de un lado a otro, con los niños o con la familia, y ayer por primera vez en, no sé, en 20 años, 21 años, los ciudadanos ahorita están aquí en Atlanta, no sé, en otros aeropuertos, están entrando con reconocimiento facial. Ya no les piden pasaporte ni cosas así, con reconocimiento facial. Los residentes y canadienses por otra línea, que eran muy pocas, o sea, casi nada. Yo entré por el Global Entry, entonces me brinco toda la línea Ujú. y entro directo, pero lo sorprendente es de que la parte donde están los turistas estaba vacía. Y estoy hablando de no sé cuántos, más de 10 kioscos con oficiales, y estaba vacía.
Entonces, uno de mis socios me decía que Las Vegas las calles están vacías. No sé, yo en 21 años que no voy a Las Vegas, pero creo que esa parte nos va a afectar y van a seguir, lamentablemente, pegándole a la comunidad agrícola. Pero bueno, nada más quería hacer ese comentario. Gracias. Sí, gracias, Aaron. Sí, y fíjate, y hablábamos ayer en la mesa de análisis precisamente sobre muchos factores, ¿no? Uno de ellos es de que se tiene que poner una cierta presión por todos los países bloque para presionar a Estados Unidos, que no se ha dado cuenta o no quiere admitir esta importancia de los migrantes. Antes, ¿cuántos estaban entrando? Y era un promedio, ¿no? 1,000 entraban, 1,000 detenían. El día de hoy, los números que quiere Donald Trump de 3,000 detenciones al día no se justifican porque no están entrando 3,000 personas al día. Sí, debe de seguir habiendo un flujo migratorio porque y el ser mexicano es así, tú dime que no puede entrar y yo te diría cómo no, de que entramos, entramos, se buscan la manera. Y además de que pues viene la ayuda de las personas, hay muchas cosas que han influido para que bajen los flujos migratorios. Uno es lo difícil que es pasar, otro el alto costo del coyote, que antes era pues, relativamente fácil el poder pagarlo, el día de hoy es sumamente caro, lo peligroso que es por el crimen organizado que ya también está metido ahí cobrando piso, inclusive a los coyotes. Todo eso hace que reduzca, pero estoy seguro que sí debe de seguir habiendo personas que siguen entrando porque hay algo que no se ha hablado por mucho tiempo, que es los túneles que sí que existen a lo largo de toda la frontera y que sirve para meter no solamente drogas, ¿no? Sino también personas y que pues sigue siendo un negocio. Pero sí es interesante el ver qué tanto ha reducido este número de personas que han entrado, empezar a sacar un calendario de cuáles son los flujos migratorios, porque siempre hay temporadas en las cuales baja. Por eso se inició el programa, por ejemplo, el programa Paisano, que servía con estas caravanas de migrantes que regresaban vía terrestre hacia México, porque eran grandes los flujos de personas residentes, ciudadanos mexicanos que están allá en Estados Unidos con papeles y que venían para acá, pero también que mucho indocumentado que utilizaba estos medios para poder visitar a su familia sabiendo que podía regresar porque era relativamente fácil el cruzar la frontera. El día de hoy no es así, ha disminuido, no hay un incentivo. Cuando en la época de Biden se sobrepasaron los 1,500 migrantes que estaban pasando de manera indocumentada y que fueron detectados, en ese momento se suspendió en automático el programa el CBP One, hasta que no se volviera a reducir a los números que normalmente pueden admitir Estados Unidos, porque admiten cierto número de personas que entran de manera irregular. Y una vez que se volvió a meter en control el número de personas que entran sin documentos, se volvió otra vez a abrir esta CBP One. El día de hoy no existe ningún incentivo, que lo hablábamos hace un buen rato con el compañero Javier Molina sobre el uso que se le da a las caravanas migrantes que van rumbo al norte, que el día de hoy no tienen razón de ser, mas sin embargo, hace unas semanas estaba saliendo una del sur de México hacia el norte, y habrá que darle seguimiento. Estoy terminando la investigación de las caravanas migrantes para poderlo presentar aquí en unos cuantos días. Pero bueno. Aquí al final de cuentas, ojalá y esto sirva para varias cosas. Una, para que el gobierno mexicano impulse todos estos sectores que están quedando desprotegidos porque se les está quitando mano de obra. Por eso la importancia de mencionar cuáles son los cultivos que se podrían ver afectados por una falta de mano de obra, y con ello presionar. La otra es, creo que sí bajarán las deportaciones en este sector porque sí le pega duramente a Estados Unidos. Y hablaba ayer de hacia dónde se va a ir Donald Trump, porque va a cumplir su promesa de deportar a toda esa gente que dice. Y evidentemente se va a ir a hacer lo que está haciendo ahorita, que es volver indocumentados a los que tienen documentos. Todos los del TPS va a hacer lo posible por quitarles los permisos. Este, si se atontan, intentará a algunos de ICE, a alguien, o sea, a todos los que tienen documentos va a intentar el poder hacerlos a un lado. Lo que se está viendo en las cortes de migración el día de hoy, donde hay personas que llegan porque hicieron su trámite a través de la CBP One, que siguieron todas las reglas de Estados Unidos y que el día de hoy llegan y que los jueces de migración están desestimando sus casos, y eso les tumba su estatus de protección que tienen porque están arreglando su estatus migratorio, y en ese momento ICE está fuera deteniéndolos. Creo que se va a enfocar mucho eso, ICE, a esas personas que, cuando hacemos la suma de números, sí más o menos da para intentar cubrir casi el millón de migrantes que podría deportar en este año.
vemos como hay un número muy bajo. Ayer hablábamos que eran 300,000 que se reportan que ya han sido deportados, de los cuales 66,000 han sido mexicanos. Esos son los informes oficiales, pero tendremos que haber, y sería un número muy interesante de saber cuántos migrantes indocumentados en general hay en los centros de detención, porque están saturados el día de hoy los centros de detención con migrantes indocumentados. ¿Cuántos de ellos son agricultores? ¿Cuántos de ellos son de lengua originaria? Son números que no salen a relucir. Y bueno, pues la idea de traer este tema a la mesa es, dentro de los mismos migrantes que hay, pues el sector que está en el campo es el que más sufre, es al que detienen en mayor número, al que se violentan sus derechos y todos sus derechos humanos, y que eso es el que es el menos visible porque está en lugares donde no llega la tecnología. Las personas que están en el campo no están grabándose para un TikTok, ni están intentando ahí grabar cuando viene migración, sino ellos intentan escaparse para que no ser detenidos, y que el día de hoy pues ya ni siquiera los que tienen un estatus temporal, ¿no? Un permiso de trabajo, están libres, pueden ser detenidos por ICE. Y en lo que son peras o son manzanas, pues ya perdieron días de trabajo, fueron detenidos. Si bien los dejarán en libertad, pero si no, les pueden inventar cualquier cosa y los regresan en expedito. Bueno, pues ese es el tema del día de hoy. Ya ahí quedó. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Perdón, ¿tienes idea de cómo van esas demandas? Porque mientras no se dé una demanda en donde se le suspenda esa agresividad a ICE y a la patrulla fronteriza y la respeten, esto va a seguir y va a seguir escalando. Y mucho me temo que la Corte ahorita, como su tendencia eh, conservadora, va a permitir que todavía esto siga pasando. No sé, los No, demás. no tengo noticias de que esté evolucionando las demandas. Ha sido, por ejemplo, los más relevantes, la suspensión de la eliminación de la ciudadanía, que empezó a nivel de unos cuantos estados, ya se ha dado a nivel nacional. Se le ha prohibido negar la ciudadanía a todo recién nacido en Estados Unidos. Por el momento va a ser algo que va a ser apelado. Hay algunas solicitudes para que dejen en algunos estados de ICE de estar deteniendo gente en las cortes de migración, pero igual eso nada más es en algunos estados. Existe una también para que se deje de tener la saturación de personas que están en los centros de detención, lo cual dudo mucho que vaya a hacer caso Donald Trump. Y no es la primera vez, no es algo de Donald Trump. Esto en la época de Barack Obama se dio, que las cárceles estaban repletas, los centros de detención estaban llenos, porque con ámbito de sacar en las prisiones, sacar dinero, detenían a todo mundo para sacar multas, etcétera, pero en los centros de detención también estaban saturados porque se estaba deportando demasiadas personas. Hay demandas en contra de la prisión de Alcatraz de los Caimanes, en el cual carece de cualquier tipo de medida que pueda cuidar a las personas que están detenidas, porque igual también mucha gente no sabe que una diferencia entre una prisión y un centro de detención es bastante. El prisionero ha sido encontrado culpable por un crimen y está pagando algo que le debe a la sociedad, mientras que todas aquellas personas que son detenidas, los migrantes que son detenidos, no son criminales, son personas que están detenidos para poder ver su estatus migratorio, si pueden o no pueden permitir estar en Estados Unidos, y por ende no se les debe tratar como criminales, simplemente son personas que han sido detenidas para revisar su estatus. No se le ha imputado ningún cargo y por ende no debería de ser tratado como criminal, algo que en Alcatraz de los Caimanes eso nomás no les interesa. Son las demandas que yo he dado seguimiento, pero dudo mucho que exista la que exista. Donald Trump vaya a hacer caso. El día de hoy hemos visto, está la demanda para que dejen de utilizar, que se dejen de tapar la cara a los agentes de ICE, porque simplemente no. Mañana voy a hablar de estos cazarrecompensas, que el gran problema de que ICE esté cubriendo la cara es que le da también motivos a estas personas para que se tapen la cara, y hay más confusión en los migrantes porque no saben quién te está deteniendo, si realmente es ICE o es un cazarrecompensas. Y mañana voy a hablar un poquito de estas personas y de lo que pues ellos significan, sobre todo los grupos supremacistas como The Proud Boys. Pues ahí está la información, y bueno, pues no tengo nada acá en YouTube, ninguna pregunta.
Por aquí parece ser que tampoco. Y bueno, con eso pues llegaríamos al final de la reunión del día de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado y pues nos vemos mañana. Continuamos con estos temas. Amigo, Buenas una Muchas tardes. gracias. rapidísima, si me lo Sí, permite. sí, Eh, adelante. eh, Digo, de todo lo que escuché, bien interesante. El tema como de la dinámica que se ha llevado por años, porque no es nuevo esto, ¿no? De las deportaciones, de las detenciones, etc. Está viendo las cifras, primero de Obama, ¿no? Que fueron 2 millones pues obviamente deportados. Después vino Trump, su primer mandato, otros tantos millones. Después vino Biden, no sé si sea correcto el dato, pero aquí decía 4 millones, y ahorita nuevamente con Trump. Entonces, hay que decirlo que no es nuevo esto, ¿no? Que tal vez han hecho un poco más de circo, entre comillas, lo digo con todo respeto, pues porque le quiere cumplir también a la base votante Trump, pues a la gente que votó por él, ¿no? Que era exactamente hacer grande América otra vez, ¿no? Y con gente nacional, ¿no? Con este discurso de odio. Pero sí es preocupante que ya viendo esta línea de eventos, sea una tendencia muy peligrosa, no de este mandato, ¿no? Sino de varios mandatos de Estados Unidos. Y ese mensaje nos quiere decir que ha sido una política tal vez, pues ya declarada, ¿no? Institucional, desafortunadamente en contra de los migrantes y bueno, hablando de nuestros connacionales. Entonces, justo es mayor ahora la oportunidad, ¿no? Y el peso que debe tener las organizaciones, el gobierno, los propios migrantes de organizarse, pues para hacer esto un poco más pues no tan conflictivo, ¿no? No tan denigrante, no tan obvio finalmente. Hemos visto, ¿no? A lo largo de los años también, inclusive con gente americana, cómo las detenciones de policías son muy agresivas, ¿no? Lo trae en la sangre, desafortunadamente, ¿no? Hay que decirlo, y por eso tenemos que tener más cuidado nosotros. Pero es cuanto, gracias. Sí, gracias. Sí, fíjate, uno de los, y lo que la idea de con estas presentaciones que he dado es darnos cuenta de la política migratoria de Estados Unidos que no es nuevo. El salvajismo de Donald Trump, ese sí es nuevo, ese es totalmente a su máxima potencia. Pero en sí, históricamente, Estados Unidos ha estado en contra de los migrantes, en contra no solamente del indocumentado, de todos. Y aquí lo que queremos es exactamente ver esto, porque en México se ve el problema, el fenómeno migratorio como un tema que es nuevo. No lo es. Es nuevo porque es mediático, lo ha hecho mediático Donald Trump. Ahí sí, dentro de todo esto, si algo le tienes que agradecer a Donald Trump es que gracias a esta política tan fuerte, tan xenófoba, todo el mundo está volteando a decir: Hay un problema migratorio", pero ese problema es de siempre y que el día de hoy estas acciones que está haciendo él son sumamente noticiosas y se están dando una cobertura, pero que todavía no rebasa lo que ha rebasado Barack Obama. Los números siempre van a variar, pero el presidente que más migrantes ha deportado es Barack Obama. No hay nadie más que él. Posiblemente en esta administración lo haga Donald Trump. Después, ya según los números, que normalmente cuando lo sacan es por año, en el cual, por ejemplo, Donald Trump no logró sacar más personas que Barack Obama en su primera administración. Joe Biden tampoco, pero hubo un año en el que sí sacó más que lo que sacó Obama en cierto año y se volvió el segundo más deportador. Y todo indica que Donald Trump va a ser el que va a romper ese récord, pero por muchos factores, porque también el fenómeno migratorio es un negocio que da a ganar el día de hoy son 75 mil millones de dólares que se le han aprobado a este Donald Trump simplemente para deportar a personas. Porque cada persona que está detenida significa dinero para los centros de detención que son privados y que ganan mucho dinero teniendo a migrantes detenidos. Entonces, sí, esa es la idea, el poder ver, por un lado, esta política sumamente represiva en contra de los migrantes, que no es nueva, que es de siempre, y con esto ojalá y las autoridades volteen a ver que realmente no es algo nuevo y que tienen que ponerle más atención, pero por otro también ver la importancia que tiene y el momento crucial, porque es diferente la época de Obama en donde sacaba a gran escala, pero así como sacaba a gran escala, entraban a gran escala. El día de hoy eso ya no pasa. ¿Por qué? Porque muy poca gente se está yendo, porque es sumamente difícil.
Fíjate, apenas hablé del muro fronterizo, se me pasó y tengo que agregar una parte a esa parte del muro fronterizo. Hablé del muro fronterizo, que era el muro que está construido, hablé del muro fronterizo que está en la frontera sur de nuestro país, que es la Guardia Nacional y que está cada vez más represiva contra el migrante, inclusive de la selva de Darién, que el día de hoy ya también han puesto un muro, unas vallas ahí metálicas para que la gente no pase. Pero tenemos que hablar del muro de la ignorancia de la gente que no sabe del tema migratorio, y tenemos que agregar el muro del crimen organizado que desde hace ya años, desde el 2010, de una manera muy fuerte, empezó a secuestrar a migrantes, a lucrar con ellos, que el día de hoy cobran derecho de piso a los coyotes, y que ese es un muro también que impide que mucha gente se vaya. Los expulsa de México y antes los dejaba pasar, pero el día de hoy ya ni eso, ¿no? Es una gran problemática, y que hicimos el día de hoy hablar de los migrantes que están en el campo, porque son los que están más alejados. Casi todos los que tienen la oportunidad de poder expresar algo es gente que está en ciudades, que todo es un poco más fácil para ellos, contar con un celular, contar con los medios de comunicación, pero la gente que está en el campo, esos sufren todavía mucho más porque están en el olvido. Y las redadas, las detenciones de estos son en unos números muy grandes, que lo acabo de decir. ICE no reporta todo. Hay mucha gente. Antes tú podías en menos de 24 horas, en menos de 72 horas, saber si alguien estaba detenido o no. El día de hoy te puedes pasar hasta un mes y no sabes si fuiste detenido o no. No sabes en qué centro de detención estás por el número tan grande de personas que están siendo detenidas. Entonces, sí, eso es lo que se busca con esto, no es algo nuevo. Es el visibilizarlo y empezar a ver, utilizar esto como una oportunidad, porque el día de hoy la situación es completamente diferente, y el gobierno de México, el de Guatemala, Honduras, El Salvador, porque es un problema que tiene que arreglarse en bloque, puedan hacer algo. Dudo mucho que El Salvador un buen de dinero por todas las personas que le están mandando, pero creo que Guatemala, Honduras sí podrían unirse con México para poder hacer algo y con lo más importante, que es el campo, que es un sector sumamente importante para los norteamericanos. Bueno, pues ahí está la entrega del día de hoy. Muchas gracias. Pues nos vemos mañana. Que tengan buena tarde. Gracias, buenas noches.